Buenas noches. Bueno, decir buenas noches es una formalidad en los días que estamos viviendo y en las circunstancias que nos toca vivir a los argentinos en estos momentos. El país está realmente en una situación dramática. El presidente es hoy más débil de lo que era el viernes pasado. La crisis económica no ha terminado y posiblemente se agrave. De la economía prefiero hablar con quien sabe, Juan Carlos de Pablo, que está acá en el estudio. También están en el estudio Mario Negri, Julio Bárbaro. Pero antes quiero hacer unas reflexiones. Al presidente lo están acosando de todos lados. La primera que lo acosa es Cristina Kirchner. La primera que lo acosa es Cristina Kirchner. En el fin de semana se vio esa impronta de la vicepresidenta que no le importa qué va a hacer el presidente después de que ella arremete contra él. El presidente está en absoluta soledad, en absoluta soledad. Yo creo que alguien en el gobierno, en el poder, debería tener un poco de compasión y solidaridad con la sociedad y el país, que son los que sufren esas desavenencias, esas peleas que hay arriba, esa impotencia que hay arriba para resolver los problemas. Alguien debería tener un poco de compasión, un poco de compasión. La primera que arremete contra el presidente, que acosa al presidente, es Cristina Kirchner. Es Cristina Kirchner. Está buscando un golpe de Estado, como dijo hoy el periodista Ernesto Tenenbaum. Se lo podría calificar así. De todos modos, lo que ella hace es arrancarle pedazos de poder cada vez que puede. Lo hizo este fin de semana. Creo que sinceramente no le importa si Alberto Fernández termina yéndose a su casa. Porque puede ser que algún día él se canse y diga, me voy a mi casa. No le importa. Esos vacíos de poder siempre tienen una fórmula o una forma legal, legítima, institucional dentro del sistema democrático para que el poder sea cubierto por alguien. En este caso puede ser la vicepresidenta que termina el mandato del presidente, puede ser una convocatoria a la Asamblea Legislativa para que designe un presidente que termine el mandato de Alberto Fernández. Ahora yo me pregunto, ¿el presidente creía realmente, cuando se reconcilió con ella, que Cristina Kirchner iba a cambiar? Mire, cuando él era presidente electo, un amigo de él, que me lo contó a mí, así que lo sé de primera fuente, le preguntó al presidente electo en ese momento, ¿crees que alguien que está cerca de los 70 años puede cambiar? Alberto Fernández dijo sí, porque ella aprendió la derrota, aprendió lo que es estar en el llano, aprendió las adversidades, entonces yo creo que va a cambiar. Ingenuidad, no cambió nada, no cambió nada. El otro que acosó al presidente es el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. El amigo del presidente, que el presidente llevó a Los Ángeles a la Cumbre de las Américas hace poco, después lo llevó a la Cumbre del G7 en Alemania. Y cuando lo necesita y le pide una ayuda, directamente Massa intentó vaciarle el gabinete, vaciarle el gobierno, vaciarle el poder, dejar una especie de reina de Inglaterra ahí arriba que no haga nada. Le pidió la jefatura de gabinete para él, el equipo económico, esto significa el Ministerio de Economía, el Ministerio de Producción, más la AFIP y el Banco Central. ¿Qué le quedaba al presidente si hubiera aceptado eso? Santiago Cafiero en la Cancillería, que más pronto que tarde se iba a ir, porque quien controla el poder, más pronto que tarde, vuelvo a repetir, quiere quedarse con el control de la política exterior. Esto es así. Que el país haya estado
casi 2 días sin ministro de Economía, habla muy mal del presidente. Encima, se supo que en la tarde del sábado, cuando él ya sabía que Martín Guzmán había renunciado, pasó 4 horas en la casa de un empresario amigo. Paréntesis, ese empresario estuvo preso por defraudación al Estado. ¿Qué le podía decir el empresario? ¿Qué consejo le podía dar el empresario? No sé, no tengo la más mínima idea. Creo que ninguno. Alberto Fernández dice que Martín Guzmán lo sorprendió cuando él estaba almorzando el sábado con su renuncia. Cuando Guzmán da a conocer la renuncia, eso de las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde del sábado, la renuncia era un mamotreto enorme, con un balance agotador de su gestión. Eso no se hace en 2 horas, ni en un día. Es decir, lo que eso indica es que el ministro estaba pensando en su renuncia desde hacía varios días. Ahora, no le dijo al presidente en una conversación íntima entre los dos que él iba a renunciar, para que el presidente tenga por lo menos 48 horas para elegir un reemplazante. Si fue así, el ministro que se fue un ministro desleal con el presidente. Además de los acosos de Cristina, de la deslealtad de Massa, está también la deslealtad de Martín Guzmán. Y ahí empezó la danza de nombres. Yo creo que Silvina Patakis es ministra de Economía por default, porque hay varios que rechazaron, entre ellos Álvarez Agis, que fue funcionario de Cristina Kirchner, fue viceministro de Kicillof. La lista no era larga, era corta, porque tenía que tener el acuerdo de Alberto y de Cristina. Pero le rechazaron varios el Ministerio de Economía. Ojo, cuando a un presidente se le rechazan un ministerio tan importante como el de Economía, estamos ante una situación de debilidad del presidente muy grande, muy grande. Ahora, el fondo de la cuestión es que se habla de nombres, se habla de si Cristina tiene más poder que Alberto Fernández, que lo tiene. De hecho, el domingo ella impuso que él la llamara por teléfono, porque ella jamás lo iba a llamar a él, hasta que finalmente el presidente accedió y la llamó por teléfono. Ahora, si Cristina es la que se impuso y es la que tiene más poder, que es lo que sucedió este fin de semana, Batakis va a seguir la instrucción de Cristina. Batakis habló hoy de que respeta el equilibrio fiscal, pero por otro lado, su referente es Cristina Kirchner, que el sábado estuvo disertando en Ensenada de que el déficit fiscal no producía inflación. ¿Quién creen ustedes que va a imponer la línea? Obviamente Cristina Kirchner. Hoy el dólar contado con liquidación llegó a 280 pesos. Es el dólar que marca los niveles del dólar. Nadie sabe qué van a hacer con eso, nadie sabe qué va a hacer la ministra en la realidad, qué política va a asumir. Creo que es muy difícil, cualquiera sea el ministro de Economía, eso lo voy a conversar bien con De Pablo, que pueda hacer una política económica eficiente si no tiene un presidente con claridad y con vocación de poder. El presidente está aislado, el presidente está solo. A ver, cuando uno veía ayer recorrer por Olivos a los amigos del presidente, uno se daba cuenta que esos son los amigos de la vida, no son los amigos de la política. No tenía un solo amigo en serio de la política ahí. Eran los amigos de la vida. Cristina Kirchner le impuso a la ministra de Economía. Y la ministra de Economía no garantiza que la crisis se ha terminado. Quizás solo haya comenzado. Después de un minuto de pausa, Juan Carlos de Pablo.
Auspician desde el llano. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, Subastas Online. ¿Qué es Tigre para vos? Es mi vida. Mi vida. Tigre es mi vida. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 730 millones de pesos. Sabores a pleno. Este invierno, disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Cumplimos años. Y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. OSPE, 25 años dedicados a cuidarte. Bien, como les dije, Juan Carlos de Pablo. Juan Carlos, la primera pregunta se refiere a algo que yo estaba diciendo recién. ¿Se puede hacer una política económica sin un presidente que tenga claridad y vocación de poder? No. Lo que se puede es evitar males mayores. Pero antes de eso, 2 minutos sobre Guzmán y después la parte política donde compro lo que vos dijiste, más lo que seguramente van a decir negro y bárbaro dentro de un ratito. Guzmán. Guzmán renunció el sábado porque se hinchó. Fue un acto pasional, emocional o cosa por el estilo. Le dijo, basta, viejo, me cansé que me toquen la cola. Tomá, arreglátela. Y por eso apareció esto que apareció. Algunos se la agarran con Guzmán y dicen, qué irresponsable. Está bien. Ahora, la otra, ¿cuál es la otra lección? Vos no podés, en el edificio de departamento donde vivís, gritar todos los días, y esperar que nada pase. Algún día te tira un ladrillo. Eso fue lo que pasó. La segunda cosa de Guzmán, no lo sobreestimemos. Guzmán tenía el cargo de ministro de Economía, no la función de ministro de Economía. No había, digamos así, ministro de Economía. Tenía un pedacito, qué sé cuánto. Hablaba de manera que los que no son economistas decían, mirá todo lo que sabe. Y yo como economista decía, ¿por qué no aplicás algunas de las cosas que decís? Etc. Pero todo eso queda para la historia. Pero lo digo porque lo dije, no porque lo vengo a decir ahora. Pero es muy importante para entender lo que había pasado, digamos, en ese periodo. Como no era el responsable de la política económica, tampoco le podés hacer responsable de los resultados. Ahí va Guzmán. Vamos ahora a lo que pasó. Cuando vos tenés un gobierno debilitado como políticamente, como acabas de explicar, y vos querés reemplazar a un ministro, salís a la calle y no hay. Si vas a la góndola del supermercado está vacío.
Entonces, lo único que a vos te queda es buscar en la tropa propia. Déjame 2 ejemplos conocidos. El último ministro de Economía de Alfonsín, Jesús Rodríguez. El último ministro de Economía de Mauricio Macri, Hernán Lacunza. Porque eran de adentro, ¿entendés? De adentro. ¿Qué hicieron estos 2 muchachos? Se plantearon correctamente esta idea. Tengo que evitar males mayores. ¿Qué es una tarea pedestre? No te la reconocen, no luce, ni cosa por el estilo. El problema que tenemos de debilidad política está igual que la semana pasada o probablemente peor. Y dentro de eso, vos, ministro de Economía, podés ser parte del problema, no. Y esto lo veremos. Yo, cuando aparece un integrante de alguien que tiene una responsabilidad ejecutiva, yo en el arranque le doy el beneficio de la duda. Ahora lo sigo mirando. Le doy el beneficio de la duda. ¿Qué dijo, qué no dijo? Dejala. Esta chica mañana, lo digo Ahora, en confianza. Sí, pero Juan Carlos, a ver, no es un nombre que pueda haber provocado una tregua en los mercados durante 48 horas, 72 horas. Seguramente. ¿Cree que te diga ahí, no existe ese nombre, no existe ese nombre? Olvidémonos. El tuyo, por ejemplo. Sí, no, gracias. Entonces, el día de hoy no es un índice de lo que puede venir, no. Capaz que los futuros historiadores dicen, mientras vos estabas con Joaquín charlando, él al comienzo, no lo sabemos. Pero digo, el día de hoy, vos tenés que entender que un tipo vendía licuadora, dice, cierro por vacaciones, el otro abre, el otro no sabe, no importa. Esto se va a ir decantando rápidamente. La medida tiene que decantar rápidamente. ¿Cómo ves la evolución del dólar y la inflación? No tenemos cómo saberlo. Digo lo siguiente, pero ¿a qué vamos a mirar? Hasta que mañana va a ir a la oficina y va a encontrar una planilla así amarilla con pequeños detalles. ¿Qué hace con el gasoil? ¿Qué hace con la LELIQ? ¿Qué hace con este? ¿Qué hace con el...? Y ahí el primer test es si la respuesta de esta chica va a venir de la circunstancia o de la ideología. Y ahí empezamos a ver, pero rápidamente te vas a dar cuenta, ¿entendés? Si me va a tirar con Adam Smith o Ricardo, que te cuento, va a decir, che, remanguemos, no, a ver qué hacemos con esto, qué hacemos con esto, ¿entendés? La otra cosa que tenés que preguntar, ¿cuál es el equipo que tiene? ¿Entendés? Estas son las incógnitas que se van a ir develando, digamos así, día por día. Insisto, le doy el beneficio de la duda, no me haga ilusiones porque la nube política que tiene arriba es realmente una cosa fenomenal, ¿no? Claro, porque yo me acuerdo, a ver, de la Rúa tuvo un equipo, un gabinete de economistas de primera línea. Machinea, López Murphy, Rodríguez Llavarini, Juan Liach, Cavallo después. Y sin embargo se tuvo que ir por una crisis económica. Escúchame. Es decir, había un presidente que no funcionaba. José María Guido, terminando el periodo de Frondizi, lo tuvo. Pinedo, tercera vez que era ministro. Alzogaray, segunda vez que era ministro. Eustaquio Méndez Delfino venía del Banco Central y un jovencito de ese momento que era José Alfredo Martínez Dios. Y tampoco lo pudieron hacer, porque Argentina es un país presidencialista y personalista. Entonces digo, la debilidad política le pone un techo. Ahora, el área económica del gobierno puede ubicarse en ese techo o para abajo, dependiendo de lo que haga. Esa es la incógnita que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el presidente para dar una imagen diferente frente al mercado, frente a los empresarios, a los sindicatos, a todo el mundo? A ver cómo lo digo de manera educada. Callarse, no ir a abrazarse con Milagro Sala, porque vos decís, jefe, perdóneme, pero a la luz del problema que tengo, la cabeza tiene apenas 24 horas, ¿entendés? Es este tipo de cosas. Y no espero milagro. Es decir, alguien puede decir, bueno, bajo ciertas condiciones de acuerdo entre el presidente y la vicepresidenta, puede un plan de estabilización. No lo descarto, sería una sorpresa agradable, no es lo que estoy esperando. Ahora, una de las razones por las que se va Guzmán es porque no pudo hacer la segmentación de los aumentos de tarifas del gas y luz. ¿Por qué va a poder hacer este ministro? Para un cachito, el decreto lo hicieron. El decreto lo hicieron, pero no pudieron hacer el formulario. Empezaba en junio y terminó en junio y no podían hacer el formulario. Pero Joaquín, este es un caso de libro de texto donde los tipos que hacen los decretos no tienen la menor idea cómo se implementan las cosas, ¿entendés? Porque Argentina es muy generoso. No, sos generoso. Porque los funcionarios esos de energía responden a Cristina Kirchner y Cristina no quiere que se aumente. Olvídate, ponele, capaz que tenés razón. Lo que digo es una característica muy argentina. Nos gusta la grandilocuencia.
Occidente versus Oriente. Ahora decir, perdón, ¿me puede decir cómo funciona esto? Fíjate el decreto este. El decreto este dividió a la población en 3 niveles, con determinadas características. El nivel 1 termina pagando el costo pleno en 6 meses. Nivel 2 y nivel 3 siguen con subsidio. Es decir, la diferencia entre que vos estés en nivel 1, 2 o 3 es muy importante en términos de pesos. La pregunta es, ¿cómo hacen los que distribuyen energía o gas, digamos así, para saber en qué categoría está? Bueno, porque vos vas a decir en qué categoría está. Ah, muy bien. Pregunta, ¿cuántos usuarios hay de energía eléctrica? Millones. Fenómeno. Entonces, millones de tipos tienen que llenar un formulario y le van a mandar a la Secretaría de Planeamiento Energético, donde yo creo que deben laburar ingenieros, supongo, geólogos, biólogos, no sé qué. Tipos que de verificar los datos no saben nada. Entonces tenemos uno de estos ejemplos donde el que diseñó esto no se puso a pensar cómo era en la práctica. ¿Por qué? Porque van a llegar a esa Secretaría millones de formularios y decir, ¿y ahora qué hacemos con esto? Entonces no es un tema ideológico, es un tema de decir, ¿por qué no piensa en términos concretos cómo se hacen las cosas? Ahora, ¿qué pasa si el gobierno no puede cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario? Vos sabés que yo te dije acá, el acuerdo con el fondo no tiene ninguna importancia, el acuerdo con el fondo está basado en que ya nos dieron la plata y no lo vamos a pagar, y saben que no lo vamos a pagar, y no vamos a cumplir, y no pueden hacer nada. Punto. Así que sacámelo de encima. Ahora, ¿sabés cuál es la mala lectura de esto? Ah, entonces podemos emitir a los pavotes. No. La buena lectura es que vos tenés que hacer racionalidad y cosas lógicas en materia de política económica, porque el equipo económico y el gobierno tienen enfrente a alguien mucho más exigente que el Fondo Monetario. ¿Saben quién son? Los argentinos. Hay que hacer un enfoque de política económica a prueba de argentino, no del Fondo Monetario. Hoy la situación económica es mejor o peor que el viernes. Hoy estamos como producto del shock, ¿te das cuenta? Te pegan una piña y estás medio así, groggy. Pero estás groggy por la piña. Dentro de 20 minutos lo más probable es que estés mejor. Quiero decir, yo del día de hoy no hago una teoría. No hago una teoría. De repente el dólar de 2.60 termina siendo barato, no hago pronóstico. Porque el viernes es 528. No tengo cómo saberlo. Digo, el día de hoy es rarísimo porque no tenías de dónde, digamos así, agarrarte. Moraleja. Yo a una nueva medida, yo le doy el beneficio de la duda. Ahora, vamos a estar atentos. No es que vos decís, estoy los 100 días, feliz Navidad. No, los argentinos son muy exigentes. Entre otras cosas, porque la agenda de trabajo es perentoria, ¿entendés? Cuando vos mirás un mapa de Argentina y tenés problemas de oferta de gasoil en 20 provincias, vos no podés decir, bueno, el año que viene veremos. No. Ahora, decime, ¿cuál es tu balance de la gestión de Alberto Fernández y de Martín Guzmán? Porque digamos, era el único ministro que quedaba que había asumido con él. Vos tuviste 4 primeros meses de Alberto Fernández, pre-pandemia / cuarentena, donde lo que quería era redistribuir ingresos. Y el sector público no ponía nada. Es decir, más impuestos, más subsidios. Este era todo el plan. ¿Vos crees que eso puede continuar ahora? Es peor todavía, porque ahora vamos a hablar del salario universal, ese tipo de cosas. En ese momento cae pandemia / cuarentena. Muy bien. Fenómeno. Inesperado, peligroso, digamos así, y que no sabíamos qué hacer, etcétera, etcétera. Se lo dejo para los historiadores. Ahora. Las barbaridades que hicieron con el tema de las vacunas no tienen perdón de Dios. Porque cualquier tipo puede decir, perdón, ¿cuántos argentinos murieron por la forma en la cual ustedes hicieron el tema de las vacunas? Lo digo como un solo, digamos así, ejemplo. Igual que en el resto de los países, el gráfico para ustedes, el PBI cayó fuerte y recuperó. En otros países cae así y recupera así. Acá, como cayó 10%, recuperó 10%. Pero ahora estamos acá, estamos en estancamiento. Estamos igual que antes de la pandemia. Moneda más, moneda menos, estamos como en 2019. En términos per cápita, un poquito para abajo. Con una heterogeneidad muy importante. No a todos los sectores les va igual, no a todos los productos, no a todos los tipos de productos, los mismos productos les va igual, porque la micro también importa, ¿entendés? Bueno, en materia de inflación está subiendo, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, esto es lo que yo digo, yo acá en este balance tengo que meter la actividad privada, que hizo mil y una cosas, economía formal, informal, salió a pelearla, ¿entendés? Si esto hubiera dependido exclusivamente del gobierno, el PBI en vez de caer 10% hubiera caído 400.000 trillones de %. Y esto lo digo
Porque este gobierno se enamora y dice, menos mal que tenemos el Estado, menos mal que tenemos la inversión. Y yo digo, menos mal que tenemos la actividad privada que se levanta todos los días a ver cómo le encuentra la vuelta. Decías que tenías una opinión sobre este ingreso universal. Ah, sí. Salario universal. Primero, no llamemos salario al que no es salario. Salario es la remuneración por contraprestación de un servicio laboral. Así que vos que le llamas ingreso. Perfecto, ingreso. Universal. Universal, ¿sabés qué quiere decir? Universal, no jodamos. Universal quiere decir que nace un nietito tuyo y ya le hacemos el cheque. ¡Ting! A los de 1 año, 2 años. Eso es universal, ¿entendés? Porque si no estamos jugando con los términos. Diferente si vos me decís, ¿a vos qué te parece, Juan Carlos? Si a toda persona que vive en nuestro país y que vive, por ejemplo, que tiene más de 85 años, no le preguntamos nada y le mandamos un cheque. No le preguntamos si ahorró, nada. Y yo digo, bueno, 85 años. Pero cuando vos me decís universal, ya parecería que estamos ¿no? en la gran abundancia. Y a caballo de eso, yo no escuché a nadie de lo que está proponiendo eso, que me lo va a hacer contra alguno de los planes que tenemos. No es que me dice, te saco todos los planes, te saco la jubilación, te saco todo eso y te doy un cheque. No, te lo agrego. Entonces resulta que el plan jefes y jefas de Dualde, ¿te acordás de abril de 2002 que empezó con 150 pesos? Que en ese momento tenía sentido, obviamente. Hoy ya es un ramillete de cosas. El grueso del gasto público del gobierno nacional es una transferencia. Es una transferencia, no hay creación, nada. Es transferencia. Y el Estado cobra muy caro los servicios de la transferencia. ¿Optimista o pesimista? Yo vivo acá y voy a seguir viviendo acá. Además, espero que no. El miércoles le ganamos a River Plate, así que estoy rodeado. Hablando en serio, yo vivo acá. A mí me gusta así como filosofía de vida. Yo no me ilusiono y entonces no me desilusiono. Vivo acá lo que venga. Y es así. Antes de que te vayas, una pregunta. Se armó un alboroto en estos últimos días porque Melconian estuvo hablando con Cristina Kirchner. Sí. Si tuvieras la oportunidad de hablar con Cristina, ¿hablarías? Obviamente. Pero obviamente, para decirle que lo que te acabo de decir, que es lo mismo que hizo. No hablé con Melconian, pero lo conozco a Carlos. Lo conozco a Carlos. Carlos dijo, ah, sí, ¿cómo no? Y le dijo que lo mismo que dicen las conferencias, lo mismo que digo. Ahora, algunos amigos míos, maliciosamente, están diciendo 3 horas. Entonces ahí viene la imaginación que vos quieras, no me importa. Pero digo, a mí me pareció una cosa interesante. Fue una cosa institucional, porque viste la Fundación Mediterránea. Ella es larguera, ¿eh? Está bien. La Fundación Mediterránea dice que reparte invitaciones, la dijo venga y fue y me pareció muy bien. Cristina seguramente que escuchó algo que la gente que la rodea no le dice. Entonces Carlos dice, tin, 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 y después no sé, el resto no sé. Pero si me llama, por supuesto que voy. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Después de una breve pausa, Mario Negri. Bien, como les dije, Mario Negri, uno de los líderes de la oposición del Congreso, es presidente del bloque radical de diputados. Mario, la primera pregunta que le quiero hacer es directa. ¿Usted cree que está en peligro la estabilidad del presidente? Yo creo que sí, que está en peligro. No me pregunte de qué manera. La certeza que no es porque nosotros lo empujemos. Lo que creo es que nadie sabe cómo terminan las crisis cuando se ponen en marcha. Después tienen autonomía. Y estamos frente a un presidente débil, con un gobierno débil y una devaluación del valor de su palabra que terminaron junto con la irresponsabilidad de la vicepresidenta, más los errores propios de él a la vuelta de la reunión de los 7, que disparó a ver la Milagro Sala, en vez de hacer un balance con los argentinos, terminaron triturando el valor más importante que tiene un gobierno en la crisis, que es la confianza. Trituraron el valor de la confianza en la sociedad en estos días. Es decir, que el piso es el más bajo. Yo creo que el rey está desnudo. Obviamente, tiene una ventaja. Nosotros no empujamos.
se empujan entre ellos. Y creo que si el homenaje a Perón, con 19 millones de pobres, fue entre dos actos, y la línea de la economía es la que marcó Cristina, que es la que en realidad es la que hace la elección de quienes ocupan los lugares en el poder, porque ella hace el casting, lo que devalúa más al presidente. El presidente es casi, yo le diría, un jefe de gabinete en el ejercicio del poder, pero el poder radica en otro lado. Es decir, que la presidencia virtual la tiene la vicepresidenta. Pero por supuesto que ahora se hace cargo, ¿no? También. No le puede sacar el cuerpo a eso. Ahora, ¿cómo definiría, Mario, lo que hace la vicepresidenta frente al presidente? Porque yo no recuerdo haber visto un vicepresidente que tenga esta actitud frente al presidente. Bueno, ustedes lo han visto que en el acto donde ella estaba muy contenta que le cantaran presidenta, pero no para el 2023, sino a lo mejor ahora. Pero ¿Usted cree que ella puede querer asumir la presidencia ahora? No sé si se lo propone. Lo que creo que va, ejerce la centralidad, el poder, y además no tiene pudor en el ejercicio del poder. Entonces, frente a esa enorme debilidad, haberse desnudado el poder, y convengamos también, Joaquín, que el ministro de Economía, independientemente del desgaste al que se lo sometió al principio, ahora lo último, tampoco hizo los deberes bien. Y jugó a la política en algún momento también, digámoslo. Se veía con Cristina. La veía, ella iba, venía. Y ahora invoca en su renuncia que hay una fractura política. La fractura política en el kirchnerismo está desde que se construyó la fórmula, porque había un presidencialismo invertido. Ahora se muestra en todo su esplendor. La Cámpora ha dicho prácticamente que un batacazo lo que pasó con Bataki, ¿no? Es decir, la insensatez, la irresponsabilidad solamente se explica en un momento de depresión social. Estos están arriba de un dron. Yo siempre dije que lo veía al gobierno en un tobogán, a mucha velocidad, peligrosamente. Entonces, hoy que nosotros juguemos a adivinar cómo termina o no, todo depende de lo que hagan. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿La salida de la Argentina es cambiar el nombre? ¿Es que el déficit no tiene ningún significado para la inflación? ¿Es que la emisión puede ser alocada como fue hasta ahora? Si no tiene financiamiento por el primer semestre, se acabó el financiamiento. Público no hay más. Hicieron una expansión monetaria del 25%, el Banco Central. Entonces acá no hay plan, porque lo que han cambiado es una persona, que además tiene la bendición de Cristina, que hizo el casting. Pero ¿cuál es el plan? Decir que quieren estabilidad, bueno, me parece perfecto, eso lo dice de arranque, ¿no? Pero el mundo, yo creo que hoy penden de un hilo de las bondades que pueda tener el Fondo Monetario y a ver si cumplieran parte de esas metas, aunque más no sea. Yo la veo a Cristina ya, si es posible, planchando tarifa de nuevo, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con un documento que sacó la semana pasada de Lilita Carrió en la que advirtió que en agosto, septiembre iba a haber un pico de tensión política, social? Sí, lo había económico? leído, lo había visto, había estado conversando con ella también, después que lo sacó también hablé, pero me parece que el sentido común indica que va en un tobogán sin freno. No, y me preocupa centralmente otro tema. Ahora, ¿qué le pasa al presidente entonces? Porque el presidente es un hombre con experiencia política como para saber que esto que estamos hablando es lo que está pasando. Bueno, yo creo tuvo un momento que no lo preveía, que fue la pandemia, y era el momento de mayor atención de la sociedad, y era el momento de ordenar las prioridades y las cambió en el acto. Fue hacia lo de Cristina y vino la reforma judicial, tensión política, recordemos lo que fue ese momento. No sabíamos qué pasaba con la vacuna, después vino lo de Pfizer, y después creo que ha llevado al país a un nivel de irrelevancia en el mundo que hace años que no se vivía, Joaquín. Ha ido a una reunión de los 7, fue a la reunión con Biden. Hay criterios mínimos de dónde va a levantar la voz uno, qué es lo que va a decir. El ministro de Seguridad dice que nos quedamos sin gasoil porque nadie se encargó de comprarlo, cuando saben que en la Argentina con el gas pasa lo mismo. En invierno nos falta gas hace muchos años. Y en verano sobra. Entonces vamos a tener 19.000 millones en contra. Entonces, yo creo que no hay gestión tampoco de gobierno. Ahora, ¿qué ve uno de esa perspectiva? ¿Cómo recrea la confianza?
porque la sociedad le demanda a toda la política que le dé una solución. ¿Usted cree que está en riesgo la dirigencia política en general? Porque digo, todas estas cosas pueden terminar contagiando a toda la dirigencia política. Bueno, uno procura que no sea así. Y yo procuro que Juntos por el Cambio, modestamente, lo que puedo aportar, no sea así. Y que ordenemos las prioridades. Cuando digo ordenemos las prioridades, no digo que no tenga que haber candidatos. Pero lo que sucede es que hay un tiempo, hay un orden, Es decir, la demanda. ¿usted está en desacuerdo con que haya ahora candidaturas No, lo que presidenciales? estoy en de desacuerdo es que la energía se ponga porque después se terminan inventando diferencias para ser candidatos. Y en realidad la gente está con una angustia que no sabe mañana dónde va a llegar con el salario. Nosotros tenemos, hoy le decía, o no sé si le dije recién, 20 pesos valía el dólar cuando nos tiraron 14 toneladas de piedra, 280. Pero además de eso, dentro de un mes a lo mejor no tenemos café, porque no lo producimos, y el cierre de las importaciones, todo ese efecto negativo lo vamos a ver después, con los bienes de capital, con lo que no puede ingresar. Yo creo que están enfestilindo en el gobierno, y además creen que el pasado es el futuro, creen que aquel modo de gobierno del populismo donde podía repartir, les da una posibilidad y el mundo cambió totalmente. Mi enorme preocupación es cómo nosotros recreamos la esperanza sobre la base de la verdad, porque no se sale sin esperanza. Las sociedades no se suicidan, pero recrear esa esperanza, si somos Juntos por el Cambio, no es una desesperación para tirar propuestas. No podemos tener un plan de gobierno, pero sí podemos ser claros y contundentes qué no vamos a hacer. Nosotros sabemos qué es lo que no hay que hacer. Ahora, pero también se tienen que poner de acuerdo en lo que van a hacer. Parto de la base que eso es el primer orden, pero digo, para darle tranquilidad a la gente, primero, ¿qué es lo que no vamos a hacer de lo que se está haciendo? Es la vereda del frente. Después aprender de los errores, obviamente. ¿Usted cree que Juntos por el Cambio está hoy unido? Yo creo que sí. Frente a esta situación. Creo que sí, y que hay que administrar las diferencias cotidianamente, y que no nos podemos dar el lujo de que un argentino piense que nosotros somos un espejo del kirchnerismo y no una alternancia del kirchnerismo. Para eso hay que tener mucha humildad, estar al lado de los problemas que tiene la gente, dar señales por dónde hay que ir, qué es lo que hay que hacer, cómo no aislarse del mundo, cómo no exacerbar lo que han hecho con el gasto público, qué pasa con el déficit, una política de crecimiento, una reforma tributaria. La ministra tendrá que decirnos si tiene algún plan antiinflacionario. El problema fiscal y el problema monetario es muy, pero muy grave en este momento. Todavía no le hemos escuchado una palabra. Al presidente nada, por supuesto, ¿no? Déjeme hacerle una última pregunta. Sí. ¿Cómo ve a la sociedad? ¿Usted cree que estamos ante el riesgo de un estallido? No, yo lo que creo, hay muchas interpretaciones. Hay una suerte de depresión social, acumulativa, de fracasos, de expectativa no cumplida, y después de 2 años y medio de cuarentena, en la forma que se la llevó adelante, la muerte, la falta de expectativa, un barco que va hacia un iceberg, no va hacia un puerto, es depresión. Esa idea de que si esto no va a ser lo mismo, no vamos a salir, no vamos a cambiar. Entonces, es un desafío mucho más fuerte. Lo que sucede es que acá está faltando algo, y lo digo con el mayor de los respetos. Tiene que haber dirigentes del peronismo sensato, debe haber muchos. Es decir, que piensen que el país también no es un casino donde se rifa la vida de la sociedad. Pero no hay nadie que le discuta una idea al kirchnerismo, cuando ya el kirchnerismo es pasado, está perimido como idea, es una cosa vieja, pero no emerge uno que se anima a disputarle una idea. Entonces, aquello de que decían de que el kirchnerismo secuestró al peronismo, es el escenario. Cristina Fernández de Kirchner cree que el pasado es lo que le está demandando a la Argentina como futuro, y la aplauden. Y los dirigentes sindicales, cierro con esto, para la memoria, imaginemos, olvídese de nosotros, cualquier otra fuerza política que hubiese estado gobernando la Argentina con este cuadro de situación. ¿Qué estaría pasando?
¿Qué zozobra estaríamos viviendo? El presidente estaría en su casa, posiblemente. Y además, tiene que ser un mensaje muy claro. No abusen de eso. No abusen de la sociedad. No abusen de esa depresión. Porque cuando la crisis tiene autonomía, como dije hoy, toma velocidad. Y después no la controla nadie. Buenas preguntas para Julio Bárbaro. Después de una breve pausa, Julio Bárbaro. Bien, como les dije, Julio Bárbaro. Julio, voy a empezar haciéndote la misma pregunta que le hice a Mario Negri. ¿Está en riesgo la estabilidad del presidente? Sí, sí. En realidad, el presidente no ocupa su lugar plenamente. Digamos, nos deja a todos con no saber si está o no está, porque él no sabe dónde quiere ir. Y eso es lo que más transmite, la inseguridad. Sí, claro que está en riesgo. Uno vive el presente como una agonía. Y la agonía es aquel momento que no sabes cuánto durá, pero que no hay salida, no hay mejoría. Hemos perdido la ilusión de que mejore. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un vacío de poder? ¿Qué es lo que parece ahora, no? Yo creo que hay una madurez. Cuando la sociedad maduró, se la aguanta. Se la va aguantando. Sí, lo que decía Mario Negri es cierto, no se empuja. Ahora, Cristina lo elige y en alguna medida a él el poder le queda grande. El gobierno le queda grande. Hasta el momento no lo ocupó. No es que Cristina lo traba, se traba solo. Si no está Cristina, igual se traba. El tema es que ella salió a hacer su jugada, esto no... El kirchnerismo estaba muerto cuando asume Mauricio Macri. Él y Durán Barba se ocupan en revivirlo. Esta tesis mía es eterna porque yo le dije a Mauricio, por este camino me devolvés a Cristina, que vos y yo sabíamos que era más fácil. Ahora, para que un ciclo se termine, Joaquín, tiene que venir algo que lo supere o no. Así es. Si no, no se termina. Y desgraciadamente, con el cuento del peronismo, si el peronismo es un recuerdo que da votos. Ahora, el no peronismo no generó una opción superadora que devuelva la esperanza del otro lado. Te lo dice un tipo como yo que quiso votar a Macri, lo votó. Claro. Ahora, ¿sabes, Julio, qué es lo que a mí un poco lo que se preguntaba Mario Negri? Y yo me vengo preguntando esto. Es qué pasa en el peronismo que sigue aferrado a las polleras de Cristina Kirchner cuando a ella le va mal y no es una garantía electoral. Eso no sucedió nunca en el peronismo. Pero no hay más peronismo. Lo que hay es un reparto de prebendas infinito que dependen del poder. Se ha nacido hasta el albertismo. Vos preguntás dónde está la caja y ves dónde están los militantes. Digo, el peronismo es un recuerdo que da votos. Yo insisto con esto. Nadie, pero ni los sindicalistas, nadie. Ahora... ¿Cristina Kirchner es peronista? No, ella vive 20 hablando. veces me dijo que no lo quería ni ver a Perón, que no le importaba. Y un día habla todo el día de Perón. Bueno, porque cuando tenés necesidad buscas, te acordás de los mayores. Pero yo he ido con ella a la presentación de un libro de Bonazo y yo decía, bueno, he discutido con ella en otra vida. Alberto es menos que eso. Alberto no es nada. Alberto se adaptó a una etapa y a la otra. Y lo que pasa con el oportunismo, que al final te deja vacío, que es lo que se nota de Alberto. No sabe dónde ir, porque le da todo igual. Entonces va a ver a Milagro Sala. Milagro Sala más los mapuche, más todes, ese conjunto, te da la nada. Eso no es el peronismo, no es, eso es el progresismo. Es una mezcla, un poco de marxismo, un poco de guerrilla fracasada, un poco de Cuba. Nada que ver con el peronismo, nada. Y te da ese absurdo. Ahora, Cristina Kirchner decía los otros días, no en este acto del sábado, sino en el de la CTA, una cosa que a mí me pareció que no estaba tan desacertada. Que ella decía que Perón lo que propiciaba era el trabajo, el laburo, dijo, no los planes sociales.
¿Esto es así? Pero es tan así, ayer lo dijeron, cuando Perón viene, va a la Casa de Gobierno y encuentra y nos dice, me fui del país y en la Casa Rosada había 250 empleados, vuelvo y hay 2.500, así no se hace un país. Los empleados públicos nunca fueron peronistas. Peronistas eran los metalúrgicos, los de SMAT, peronistas eran lo industrial. Pero se basó en el obrero industrial. Y en, nunca, y en los rurales. Y en el rural, nunca en el empleado público. Entonces, por eso, digamos, pero yo insisto en mi teoría que la Argentina fue construida por toda la fuerza política hasta el 76, por todo. Radicales, Frondizi, los golpes, hasta Lanusse, que era un militar digno, hasta el 76. Y del 76 para acá, yo fui diputado en un país, digo la misma cosa, debe ser aburrido, que tenía un 4% de pobreza y debíamos 6.000 millones de dólares de deuda. Estamos hablando de los 70. De los 70. Vino un demente, dijo, saquemos la industria, pongamos los bancos. Yo hace 40 años, yo toda mi vida viví de lo privado. Tenía 150.000 dólares de crédito. Hoy el banco no me da 1.000 dólares, porque decidieron destruir la clase media. Si vos le sacás el crédito, lo destruiste. Ahora, no hay un proyecto de nación ni de un lado ni del otro. Entonces, las naciones se piensan. Yo le decía a Mauricio, y una cosa que sigo diciendo, la concentración económica es destructiva. Acá se están haciendo, el panadero de esquina no está más, hay una cadena de panadería. No lograron destruir todavía al verdulero. No hay una verdulería de los bancos, pero deben estar estudiando. Ahora, si vos le das al capital todas las opciones, te quedás sin clase media. La calle Santa Fe, que cuando vos y yo la recorríamos hace 30 años, era, digamos, una cosa maravillosa, hoy parece de posguerra. Entonces se cayó esa clase. Florida es lo mismo. Florida es lo mismo. ¿Por qué? Porque no se piensa la sociedad. La suma de las codicias privadas nos da un destino. La sociedad se piensa. Y triste, la Argentina no tiene dirigencia política. El peronismo no está más. Ahora, del otro lado, todavía no aparecieron hombres trascendentes, estadistas. O sea, yo digo, Brasil tiene una derecha patriótica. ¿Hay alguien del no peronismo que a vos te atraiga y diga... Los radicales, le estoy más cerca de los radicales. Del no peronismo me gustan los radicales. Me gusta Gerardo Morales y también hablo con Mani. El radicalismo me parece lo que más me permite acercarme. Cuando me acerqué con Macri, el antiperonismo se los lleva puesto. Pero el tema sería la unidad nacional. Salir de esta estúpida grieta. Ahora, ¿cómo se sale de esto? Mi nieta decidió asumir la hija de Rosín decidió asumir la religión judía. Nosotros los católicos vivimos eso como una alegría. Hizo su Bar Mitzvah, fuimos el viernes, el sábado. Te quiero decir, en la religión, que es en serio, que es en lo trascendente, lo espiritual, el encuentro es absoluto. En la política, donde no hay una idea que la tengan clara, hay una grieta que es mentira. ¿Cómo se sale? Alguien tiene que plantear la unidad nacional, ponernos de acuerdo. Pero tiene que ser alguien que tenga una influencia en la sociedad muy grande. Y si no, quizá un grupo de mediocres pueden ser, digamos, suplentes de la grandeza. Pero yo anoche le decía a Esper, vos podés llegar a coincidir con Bernie, porque hay cosas que decían los dos que eran las mismas. Y Esper es difícil porque es más provocador. Digo, yo con Mario, o sea, ¿por qué no le ponemos pasión a la cordura? La pasión de la demencia se acabó. Los dementes ganan siempre. Pero nosotros los cuerdos tenemos que ser cuerdos pasionales. Yo quiero apostar a una sociedad integrada, como era hace 50 años. Tengo 80. Tengo ganas de seguir peleando. Digo, y además, en serio, no me enriquecí con la política, porque la política generó un espacio complicado que es el de la complicidad. Y vos lo sabés como todos, que fue muy difícil. Decime, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que está buscando Cristina para vos cuando le da semejantes empujones? No, le quiere revivir. Él no sabe dónde va. Para mí, ella lo puso creyendo que era más. Yo también lo voté creyendo que era más. Entonces,
él le quedó tan grande la presidencia que ella tiene que salir y mover ella desde su lugar. No la estoy justificando, estoy peleado con ella hace rato. Pero vos fijate, ella habla con Melconian y él va a abrazar a Milagros Sala. ¿Hay dos actitudes frente al poder o no? Hay una diferencia fundamental. Ella sabe que los votos están al medio y el otro ni sabe dónde están los votos. Cuando vos ves el grupo que rodea a Alberto, te agarra la cabeza. No hay dos que piensen. No, son los amigos, lo que yo decía al principio, son los amigos de la vida, no son los amigos del bar de la esquina. No hay dos que vos digas, este tiene... Entonces, si vos te rodeás de gente que no piensa, digamos, la tendencia, me parece triste, más que nada, una sociedad en decadencia como la nuestra. Hoy lo escuchaba a Badi, que decía, en la Argentina, digamos, lo que se tiene es más importante que lo que uno es. Y eso me parece... Es decir, el poder de los negocios se ha impuesto, Joaquín. Han ganado ellos. Y hay una concepción de un materialismo atroz. Ahora, déjame que te haga una última pregunta. Siempre se dijo que los gobiernos peronistas terminan sus mandatos. Y que los no peronistas por ahí no terminan. Bueno, ningún gobierno no peronista, salvo los de Macri, sí, pero de la Rúa, Alfonsín no terminaron. ¿Vos suscribís esta teoría? Digamos, como la suscribo a medias, como yo creo que el último peronismo fue con Perón. Perón era la industria y los obreros. El kirchnerismo es el juego y la guerrilla, digamos, los derechos humanos. ¿Qué es esa mezcla? Cámpora era... Entonces, un ser al que yo no respetaba siquiera. Digo, yo creo que este gobierno tiene la madurez de la sociedad, ya no tiene... No dura por ser peronista, si no lo fuera duraría igual porque la sociedad está muy pinchada. La dirigencia política argentina, digamos, política y sindical, se ha enriquecido a partir de empobrecer a la sociedad. Y a mí me parece que esta es la imagen clara que tiene la gente. La gente te para a vos y a mí y nos dice, ¿salimos o no? En la calle hay angustia de futuro. Y eso es lo que la política debe responder, cubrir. Y eso es lo que hoy te está dejando vacío. Te agradezco mucho, Julio. Gracias a vos. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Vienen Nicolás y Carolina, así que nosotros nos vamos. Chao, hasta el lunes.